En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Artículo primero, el primer mandamiento. Estamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí, los cuales iremos caminando de la mano de 505 números del Catecismo de la Iglesia Católica que nos explica los 10 mandamientos. Hoy estamos en el metro 144 de altura. Estamos también en el primer apartado, donde el Catecismo dedica 11 números al tema que tiene como título Adorarás al Señor tu Dios y le servirás. La fe. Número 2089 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: estamos hablando de los pecados en contra del primer mandamiento, de los pecados en contra de la fe que se expresa en el primer mandamiento. No estamos haciendo una exposición de las virtudes teologales, pero dentro del primer mandamiento explicamos también las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad. Explicamos el primer mandamiento a la luz de estas 3 virtudes teologales. Es una muy buena manera de cómo nosotros los católicos discernimos nuestro amor a Dios, que es lo que se nos pide en el primer mandamiento de la ley de Dios, a través de la fe, a través de la esperanza y a través de la caridad. Número 2089 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. Se llama herejía la negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Cisma es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos. Es un número tremendo que les vamos a pedir a todos nuestros escuchas mucha paciencia para poder ir explicando, y esperamos estar a la altura de esta explicación. 3 pecados que van a herir profundamente la fe. Vamos a irlos explicando. Herejía, apostasía y cisma. 3 pecados que tienen que ver con la incredulidad, que también es un pecado en contra del primer mandamiento. Esto puede llamar mucho la atención. Alguien puede estar preguntándose, pero ¿cómo es posible que la incredulidad sea un pecado? En la cultura actual en la que nosotros vivimos, eso de creer o no creer viene a ser la afirmación de mis ideas. Por tanto, podría alguien estar pensando, no es posible que sea un pecado tener unas ideas determinadas. Y digo esto porque lastimosamente hoy estamos regidos con ese lema que la gente lleva en la boca, que cada uno piense lo que quiera. Y parecería que aunque piense un error, una barbaridad, pues porque lo piensa ya tiene que ser aceptada. Hay que poner mucho cuidado con eso. No todo lo que se piensa está bien.
Por eso es claro que desde esta concepción es muy difícil entender que la incredulidad sea un pecado. Pero no todo lo que se piensa está bien. Entender correctamente que la incredulidad es un pecado supone que la fe es una apertura del hombre a acoger la revelación de Dios que se le descubre. Dios se descubre al hombre y le dice, te amo, te quiero. Y el hombre, en el acto de fe, acoge esa revelación. O en la incredulidad la rechaza. Por eso hemos definido la fe muchas veces con el catecismo. La fe es una respuesta al amor de Dios. Por eso no responder al amor de Dios supone un pecado grave. No responder al amor de Dios supone un pecado grave. La incredulidad es un pecado. ¿Por qué? Porque es que, queridos amigos, hay razones para creer. Lo dice San Pablo. Son inexcusables los que, habiendo visto las criaturas, no adoren al Creador. Hay muchísimas razones para creer. La incredulidad es un pecado porque también supone la falta de confianza en la bondad de Dios, una falta de acogida a la historia de la salvación que Dios se ha manifestado. La incredulidad es un pecado porque supone una falta de confianza, de acogida, de ese hecho presente a través de los profetas, a través de Jesucristo, a través del ejemplo de la vida de los santos que nos llega a nosotros. Por eso, por todo esto que Dios ha hecho, Dios es digno de credibilidad y es un pecado no creer en Él. No es un acto de alabanza que alguien diga yo no creo en Dios, no es para aplaudirle, no es para decirle, oh, gran pensador. No, 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 no. La gente se jacta de inteligente, negando a Dios. Es que soy ateo, dicen, no es que soy gnóstico, es que yo no creo en Dios, yo creo en la energía, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de disculpas soberbias para no arrodillarse enfrente del Creador. Al final terminan todos muertos de la misma manera. Dios es digno de credibilidad y el que no cree en Dios peca. Inteligente y todo como se crea, peca. Fíjense, queridos amigos, en el acto de fe o de incredulidad se está manifestando esa lucha entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Y nosotros tenemos que aprender a ganarle la lucha al hombre carnal, al hombre viejo, al que nos separa, al que no nos deja querernos, al que no nos deja estimarnos. Porque el hombre espiritual es creyente, pero el hombre carnal es incrédulo. Y esa es nuestra lucha, de ir conquistando ese hombre carnal desde nuestro hombre espiritual. No estamos hablando aquí de mis ideas o tus ideas, estamos hablando de la lucha entre el hombre que se agarra a la materia y que solo cree en ella, frente al hombre que está respondiendo a esa semilla que Dios ha dejado inscrita en su naturaleza humana, que lo invita a trascender, a levantarse un poquito del suelo,
a dejar de estar viviendo y dependiendo y poniendo todas sus ideas y todas sus esperanzas en la materia que se daña, que se acaba, que se transforma. En el fondo de todo, el incrédulo o el pecado de incredulidad es el que no quiere reconocer que es criatura, que es creado, que no es un Dios, que no se hizo a sí mismo, que no es el quien decide cuándo nace, que tampoco Él es el quien decide cuándo muere. Nosotros no tenemos ni siquiera la capacidad de decirle a la lluvia, para. Si no, fíjense lo que nos pasó la semana pasada y cuánta gente todavía está hoy sufriendo los daños del huracán que pasó. Y el hombre todavía se cree tanto. No somos nada. Es un aguacero. No somos nada, solo criaturas. ¿Qué tengo yo que no haya recibido? Si todo me lo han regalado. Si mi vida es un don. Si mi vida es un regalo, ¿qué tengo yo? Como para jactarme de soberbio y retar a mi creador como hacen algunos. ¿Qué te crees tú? Solo eres criatura. La incredulidad enlaza muy perfectamente con aquel pecado cuando la serpiente se le presentó a Eva en el paraíso y les dice, seréis como dioses. Sabe muy bien Dios que si comen de ese árbol, seréis como dioses, conoceréis el bien y el mal. Uf, y se le abrieron los ojos. Yo quiero eso. Y el hombre de hoy quiere ser Dios. Y juega a ser Dios. Quiere interpretar su existencia siendo él el centro de todo y al final, después de luchar toda la vida, termina diciendo, me venciste, Galileo. Tú no eres el centro. El centro es tu creador. Tú eres criatura. Y te vas a realizar y perfeccionar y ser tan grande como quieras, en la medida en que le des a tu creador su lugar. En la medida en que respetes el creador en su lugar. Ahí serás grande. De resto, serás esclavo. Por eso, queridos amigos, es que la incredulidad es un pecado. Y hoy lo vivimos tremendamente. Luego este número 2089 del Catecismo habla de distintos grados o formas de pecar contra la fe. Entonces dice, la incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. Después dice, la herejía, la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. La herejía se opone a lo que está declarado como perteneciente a la fe. Y nos habla el catecismo aquí de rechazo pertinaz. ¿Qué quiere decir esto de rechazo pertinaz? Quiere decir que alguien rechace aspectos de nuestra fe católica, pero no se le puede calificar estrictamente como un hereje, porque no lo hace con rebeldía. Tampoco ha sido llamado por la iglesia y pidiéndole una explicación de eso que está diciendo. Eso es un rechazo pertinaz. Por tanto, para que alguien sea un hereje,
tiene que serlo formalmente. Tiene que haber sido contumaz. ¿Qué significa esta palabra contumaz? Rebelde, obstinado, porfiado, de mantener un error. Lutero, por ejemplo. Y la iglesia tiene que haberle pedido a esa persona que rectifique aquello que está diciendo. Y esa persona ha rechazado hacer la rectificación. Eso es un hereje. Por tanto, no es lo mismo decir una herejía que ser un hereje. No es lo mismo. La condición de hereje supone una soberbia en el error. Uno podría equivocarse en un momento y decir una herejía. Imagínate tú en un programa de estos, tener que decir, hey, vengan, vamos atrás, que en tal número me equivoqué en lo que dice. Eso no me haría un hereje, porque fácilmente podría corregir aquello que dije porque humanamente me equivoqué. Pero si yo persisto en el error, y cuando me llamó tal sacerdote, tal obispo y me dijo, eso que enseñaste ahí es un error, etcétera, y yo le digo, pues no, así lo dejo y así me quedo, entonces me convierto en un hereje, porque mi soberbia me gana. De hecho, en el entorno en el que nos movemos, podemos encontrar muchos católicos que dicen herejías, pero no los podemos llamar herejes, porque las dicen prácticamente la mayoría de los casos es por ignorancia. Hay muchos católicos que enseñan cosas muy atrevidamente y entonces se les van, como dicen por ahí, se les van las cabras y dicen herejías, pero no lo están haciendo con mala intención. Por lo tanto, no tenemos que tacharlos de herejes, más bien los invitamos a la corrección y entonces enderezan su predicación. Eso es importante tenerlo presente, pero es un gran llamado a formarnos bien, especialmente los catequistas, imagínate tú. Hay catequistas que enseñan herejías, pero no lo hacen con mala intención, ni tampoco por soberbia, ni por ir en contra de las enseñanzas de la iglesia. Y veces dicen cosas, es por puro desconocimiento. Por eso es importante preparar sus clases, sus catequesis. Por eso es importante participar en la formación que se dan para los catequistas, para los predicadores, para los ministros laicos. También los seminaristas en sus seminarios tienen que esforzarse por aprender la doctrina bien y también los señores sacerdotes y obispos en la constante renovación de sus conocimientos. La Iglesia Católica tiene unos procedimientos con aquellos que se alejan de la fe. En esos procedimientos, cuando se ve que se está enseñando un error, la Iglesia le pide a la persona, lo llama al orden, hacerle caer en cuenta de que está diciendo algo en contra de la fe. Y la persona tiene la oportunidad, sin ser considerado formalmente un hereje, de recapitular. Pero es muy importante, queridos amigos, tener presente que decir herejías, aunque usted no esté considerado como un hereje, pero decir herejías, incluso por falta de formación, con mayor o menor culpabilidad según el grado de formación que cada uno tenga, es un pecado. Porque usted está poniendo con su error, aunque sea muchas veces involuntario, está poniendo en peligro la fe de una persona. Hay que tener esto en cuenta. Los herejes no rechazan en totalidad la fe católica. De todas las formas, será más grave
la negación pertinaz que la duda pertinaz. Pero es importante tener esto en cuenta. Por ejemplo, la persona que dice, no tengo claro eso de la resurrección de Jesús, estaría dentro de lo que llamamos una duda pertinaz. Mientras que la negación pertinaz sería alguien que diga, niego que Jesús resucitó. Eso ya sería una negación pertinaz de una creencia de fe. Pero cuando alguien nos dice, yo no tengo muy claro, pues es una duda pertinaz. Es más grave la negación pertinaz que la duda pertinaz. Luego el catecismo da un paso más y nos dice, la apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. El cisma es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia en comunión con él. Lógicamente, la apostasía es el pecado más grave contra la fe, porque supone un rechazo total de la fe. Y es un tema que tiene bastante actualidad, queridos amigos. En la primitiva comunidad cristiana, la apostasía tuvo otro contexto. Los primeros cristianos, algunos de ellos, apostataban por la coacción del Imperio Romano, por la presión que ejercía la persecución romana y las personas terminaban apostatando. Esos primeros cristianos estaban siendo presionados a apostatar para salvar sus vidas y caían, muchos de ellos, otros no. Hoy en día hay otra forma de llevarnos a la apostasía y no es la coacción física, es la seducción. El mundo tiene dos formas de atacar y perseguir a los católicos. Una es por miedo y otra por seducción. En los primeros cristianos fue el miedo. Miedo a morir. O rechazas a Jesucristo o mueres. Muero. O el otro lo rechazaba para salvar su vida. De hecho, recibían un nombre cuando apostataban, le decían lapsis. Y ya sabían los demás cristianos que si ese salió vivo de donde estaba preso era porque había apostatado de su fe, por miedo. Pero resulta que hoy en día el mundo puede vencer más fácilmente a los cristianos por la seducción que por el miedo. Y se está dando este fenómeno, queridos amigos, profundamente. Por ejemplo, en los países cristianos más antiguos, los países europeos, por ejemplo, hay movimientos que se organizan para apostatar. En las diócesis, en las parroquias, llegan peticiones de apostasía. Se llaman los desbautizados. Y fijémonos, cuando la iglesia recibe este tipo de petición para una apostasía, la iglesia ve primero que no se trate de una petición colectiva, porque muchas veces son manipuladas por estas organizaciones y no hay una petición personal como fue el bautismo. Nuestros papás pidieron para nosotros el bautismo porque nos amaban. Por tanto, cuando alguien hace una petición al obispo para hacer una apostasía, va a requerir que sea una petición personal, no en grupo. Y la iglesia se toma muy en serio esto. Incluso en el Código del Derecho Canónico
habla del acto formal de abandono de la Iglesia Católica y reconoce el acto formal de la apostasía. ¿De qué se trata esto? Estos nombres como tan raros, ¿no? Se trata de un acto jurídico. La apostasía es un acto jurídico que debe de ser personal, consciente y libre, emitido por escrito y realizado ante la autoridad competente de la Iglesia Católica, que puede ser el obispo o el párroco. De hecho, la Iglesia siempre intenta tener un diálogo con la persona que ha presentado este tipo de petición de ser un apóstata para ver si le puede hacer caer en cuenta de lo que supone realmente una apostasía. Es más, este tipo de peticiones, la Iglesia las acoge siempre con un sentido de provisionalidad. La Iglesia, como madre que es, siempre va a estar a la espera del retorno de su Hijo. Porque es que uno no puede dejar de ser hijo. Si tú eres hijo de Dios, automáticamente eres hijo de la Iglesia. Podrás abandonar esta familia, pero no podrás dejar de ser hijo. Puedes decir que no la amas, que no la reconoces, que no quieres al padre, que no quieres a la madre, pero no puedes pedir que el otro te deje de reconocer como hijo. Acordémonos de la parábola del hijo pródigo. El hijo prácticamente le dijo, tú no eres mi padre, pero no pudo pedirle al padre que renuncie a su hijo. Por eso el padre le esperó, amándole todos los días. Y la Iglesia Católica, como madre que es, en medio de toda esta locura, ve siempre a todos estos que piden apostatar, lo ve con un sentido de provisionalidad. La Iglesia nunca puede dimitir de su vocación de madre. Cuando alguien viene a decirle, quiero que me borren del libro del acta del bautismo, quiero que me borren de ser católico, ella, con toda la maternidad, va a esperar que ese hijo regrese. Oye, y esto es tremendo porque están organizando movimientos que piden ser desbautizados. Es una cultura laica agresiva en contra de la fe católica tremenda, que organiza estas campañas en las redes sociales, en los periódicos, en las universidades, donde se dan instrucciones a las personas, a los jóvenes, para apostatar. Y fíjense, queridos amigos, en ese diálogo que la Iglesia le pide, ella procura tener un tú a tú con su hijo. En ese contacto, la Iglesia descubre que esas decisiones de apostatar muchas veces están tomadas de forma poco serena y muchas veces manipuladas por estos grupos de seducción. Cuando alguien pide la apostasía, diciendo, a mí me borren del libro de las actas del bautismo, debemos tener en cuenta que ese libro de actas de bautismo es un registro, no es un fichero de socios de un club. El registro del bautismo en tu parroquia madre, es decir, donde te bautizaron, no donde participas hoy, sino donde te bautizaron, esa es tu parroquia madre. Ese libro del bautismo lo que está diciendo es que un día en la historia sucedió un hecho histórico. Esta persona fue bautizada. Eso es un hecho histórico. Eso no se puede borrar. ¿Eh? Un dato histórico que ocurrió. Y tú fuiste el protagonista. ¿Cómo lo vas a borrar?
No se puede arrancar la página de ese registro. De hecho, ¿qué hicieron los comunistas en los países? Quemaban las iglesias y quemaban todo para que no quedara huella ni registro de cuándo ocurrieron esos hechos históricos ahí. Es triste encontrar las personas cuando vienen de países que han sido víctimas del comunismo y de la guerra y la persecución en contra de la iglesia, que quieren casarse y dicen: yo no tengo un acta de bautismo, mi iglesia la quemaron allá en 1985. Y quemaron todo, quemaron todos los libros de los sacramentos para que nadie tuviera idea de. Aún así, el hecho histórico no se puede borrar, porque está inscrito en el alma de esa persona que ha sido bautizada. De hecho, si esa persona, pasado los días, los años, las décadas, decide volver a la iglesia, ese apóstata, que es lo más normal que suceda, dicho sea de paso, no se le pide que vuelva a bautizarse. Se le pedirá tal vez que se arrepienta de ese acto de rebeldía, de apostasía, se confiese y regrese a la comunión con la iglesia. Pero no tiene que volver a bautizarse porque nunca ha sido desbautizado. Cuando alguien formaliza su acto de apostasía, es importante decir que eso no tiene ninguna diferencia jurídica, es decir, la apostasía no tiene trascendencia civil, por lo menos aquí en este país, porque aquí rige la libertad de religión. Así que tú lo puedes hacer y eso no va a implicar nada civilmente. Cuando se hace un acto de apostasía, la iglesia le recuerda a la persona, de preferencia cara a cara, cuáles son los efectos que va a tener ese acto de apostasía. Y esa apostasía va a quedar escrita en el libro de actas del bautismo, en una margen, una anotación con la fecha de ese acto de apostasía. Pero no se puede ni tachar el nombre, ni borrar el nombre, ni arrancar la página del registro de las actas de bautismo. Más bien, se añade el acto de apostasía. ¿Cuáles son las consecuencias para un católico del acto de apostasía? Primero, queda excluido de todos los sacramentos. Segundo, queda privado de las exequias cristianas, es decir, cuando se muera, no puede ser enterrado como un cristiano. Tercero, no puede ser padrino de ningún sacramento. Y cuarto, si se casa con una persona católica, esa persona tiene que tener un permiso especial únicamente dado por el obispo para poder celebrar un matrimonio mixto. Para que la iglesia reciba esta petición de acto de apostasía de una persona, requiere que esa persona sea mayor de edad. No puede venir un niño de 14 años a decir: yo quiero ser un apóstata, no. Que tenga un conocimiento de lo que significa y de sus consecuencias. Y pide también la entera libertad, que no sea coaccionado por nadie. Lo normal es que la persona que quiere apostatar no se preste a una entrevista personal con el obispo, no, normalmente no. Por eso la iglesia requiere que la apostasía se haga por escrito, para asegurarse, en la medida de lo posible, que esa persona está actuando en libertad y no coaccionada por grupos de presión, por grupos de seducción. Esto es fuerte, porque es un pecado que tiene mucha actualidad y supone una seducción de parte del mundo tremenda. Ya lo decía San Agustín. Él decía que el mundo, entendido como enemigo de nuestra vida espiritual, tenía dos maneras de vencer al cristiano. Una era por el miedo y la otra por la seducción. Ahora entendemos de qué hablaba San Agustín.
Por último, queridos amigos, dice este número del catecismo, otro pecado, el cisma, es el tercer pecado que citamos. Herejía, apostasía, cisma. El cisma es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia regida por él. La diferencia entre cisma y herejía es que la herejía es el rechazo de algunas verdades reveladas. Algunas. Ya decíamos, la apostasía es de todas. La herejía de algunas. Mientras que el cisma no es un rechazo de la fe revelada. El cisma es el rechazo de la obediencia al Papa, también hoy día de mucha actualidad. Recordemos lo que significa la palabra Papa, Petrus Apostoli potestatem accipiens, Pedro que recibió la potestad. Es el apóstol Pedro el que tiene la potestad dada por Jesús. Y todo aquel que rechace la obediencia al Papa se le llama cismático. Por ejemplo, la ruptura de los protestantes de Martín Lutero con la Iglesia Católica fue una herejía. Ellos rechazaron de una forma explícita y expresa muchas verdades de fe. Por ejemplo, los sacramentos. Ellos quitaron el sacramento del orden sacerdotal, de la confesión, el sacramento de la confirmación, solamente se quedaron con el bautismo. Eso es herejía. Por eso el Concilio de Trento calificó como herejías las enseñanzas de Martín Lutero y de sus seguidores. Mientras que el cisma es una ruptura. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa en el año 1054 tuvo un rompimiento con la Iglesia Católica Romana y eso se le llamó el cisma de Oriente. Ellos no habían rechazado las verdades de la fe, de hecho creen lo mismo que nosotros, pero no reconocen la autoridad del Papa sobre ellos para regir sus iglesias en Oriente. Por eso se le llama cisma. Si estuviéramos hablando en orden de gravedad, estos tres pecados serían en este orden. El más grave de todos, la apostasía. El segundo, la herejía. Y el tercero, el cisma. Ese sería el orden de gravedad. Esto es muy interesante, queridos amigos, que nos invita este primer mandamiento a examinar nuestra propia vida en orden a estos tres pecados, para que nos invite a vivir nuestra fe con alegría y con valentía, para que venzamos nuestro miedo y para que no nos dejemos seducir. La Madre Teresa de Calcuta tenía una famosa oración, decía: el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz y la alegría. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es mi Padre, ¿a quién temeré? Por eso, queridos amigos, al final, la consecuencia de la fe siempre va a ser la confianza, el abandono total en Dios. Segunda de Timoteo 1:12, porque yo sé bien en quién he puesto mi confianza.